Muy buenas, bienvenido a Mirada Política de MOL TV. Quedan casi 80 horas para que se instalen las mesas y se pueda votar en las primarias oficialistas y ya conversar este proceso eleccionario que culmina eventualmente la segunda vuelta de diciembre. Y para conversar sobre eso, sobre esas primarias, eh, tenemos al analista político académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Benjamín. Un gusto estar aquí contigo. Existe, bueno, costó que tomara un poquito de aire y se prendiera un poco esta primaria, pero la última semana han sido bastante interesantes, intensas, y en los últimos días el protagonismo, en relación un poco también con el último sondeo que se pudo conocer, ha sido de Janet Jara, la candidata comunista, exministra de Trabajo, y existe una cierta expectación porque ella realmente podría ganar, es competitiva, pero entre medio su propio partido la contradice, el presidente de su partido la contradice, invitando a Daniel Jadwe a participar de algunas actividades. Su coordinador económico, por ejemplo, dice que para crecer primero hay que igualar, porque también genera un debate. Surge el tema Cuba, que a ella le incomoda. Entonces, más que en los últimos días sortear, que también ha tenido ataques de sus rivales, también ha tenido acechanzas más bien desde su propio partido. Todo esto puede complicar su competitividad de cara al domingo. Yo creo que las primarias han adquirido, por decirlo así muy simple, ¿no? Han adquirido un nivel de competencia bastante grande en las últimas 2 semanas, ¿no? Donde hemos visto la competencia por proyectos políticos de la izquierda. Lo que no hay que perder de vista aquí es que hay una disputa por la hegemonía de la izquierda. Y por eso han sido tan fuertes en algunos espacios, ¿no? Han sido tan fuertes las distintas contradicciones y conflictos que han tenido las distintas candidaturas, ¿no? Incluso se han acusado hasta de mentir, o sea, han ido en epítetos mucho más allá de lo que uno pudiese decir es aceptable dentro de aquello. ¿Por qué? Porque de fondo está esa disputa. Ahora, siempre uno se pregunta ahí en esa, dada el nivel de disputa, uno se preguntaría siempre, bueno, ¿cómo gobernaron juntos, no? Es una cuestión que es compleja de poderse responder, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido muy dura la campaña, casi sin una mirada a futuro, diría yo, sino que más bien apelando a quizás un voto retrospectivo y muy propio de la alianza de gobierno, no expandiendo más allá la discusión. Y eso bueno, está bien, los candidatos están definiendo en ese escenario sus características, ¿no? Ahora, a mí me parece que hoy día, más allá de cualquier, lo que tú preguntabas de Janet Jara, para mí sería una sorpresa que el día domingo no ganara Janet Jara. Mi impresión es que Janet Jara va a ganar y por una distancia, esto es impropio, pero uno podría decir entre 5 y 10 puntos de distancia. Me parece que va a tener una distancia suficiente. ¿Por qué? Porque más que Janet Jara haber encarnado un proyecto político del Partido Comunista, tuvo la habilidad de que las elecciones hoy día, más allá de los proyectos políticos, son también las personas y las personas cómo se conectan no solamente con las emociones como algo ya reiterativo, sino que con temas relevantes para el mundo de las izquierdas, ¿no? Janet Jara, recordemos las 40 horas, la reforma de pensiones, son cuestiones que tocan muy profundamente el escenario. Y desde esa perspectiva, entonces, me parece a mí que Janet Jara tiene por eso digo, no, para mí la sorpresa sería que no ganara, ¿no? Y Pe- viendo lo que pasó con el Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista, yo creo que se dio cuenta al comienzo de la primaria que tenía un problema, ¿no? Al enfrentar a Janet Jara, ¿no? Y recurrió a esta candidatura en express, que fue la presidenta del partido, que duró muy poco dentro del sistema, ¿no? Entonces, creo que ahí también eso ha favorecido. Y Jara ha hecho una campaña, yo diría, bastante muy clara hacia la izquierda, posicionándose como un liderazgo, ¿no? Y eso me parece que esas condiciones personales y lo recurrente de su acción
y también alejándose del Partido Comunista, cuestión que no es nueva. ¿Ah? Recordemos que los ministros comunistas han sido distintos a las decisiones del partido en muchos temas. Entonces, ahí me parece que ha hecho bien esa característica en su campaña. Eh, pero, por ejemplo, poniéndonos en el caso de que ganara, ¿alcanzará a sacudirse esa militancia comunista? Se habla del tema de que podría renunciar al partido. Incluso ayer hizo guiños al electorado de la ADC. Eh, pero a la vez, lo que mencionaba antes, su partido igual la atrae de nuevo como a ese orden bien doctrinario, ideológico que tiene el Partido Comunista. Entonces, suponiendo una candidatura, pensando en noviembre, eh, le va a costar construir un relato quizás más de izquierda, más transversal y más lejos de su bandera natural o original que era el Partido Comunista. Bueno, es lo que va a pasar el día lunes, ¿no? El día lunes vamos a ver si esta campaña que está anclada, básicamente, y detrás dejar al Partido Comunista, si es la candidata ganadora, como me parece que va a ser, va a tener que demostrar la habilidad para ampliar sus nichos, ¿no? Mm, Aquí, yo sé que esto es muy duro para aquellos que están en medio de la primaria, ¿no? Los que estuvieron en la primaria detrás de cada candidatura quizás no sean los mismos que van a estar en la candidatura que gane la primaria y definitivamente van a elección. mm, Si eso no lo entiende adecuadamente el Partido Comunista, creo que le va a hacer un daño tremendo a Janet Jara, ¿no? Y ese daño se lo va a autoinfligir, porque efectivamente si en ese escenario, claro, uno podría decir el Partido Comunista va incluso a tener efectos en las elecciones parlamentarias que para ellos le pueden ser muy importantes. Entonces, si no entiende ese efecto de ampliación de distinta manera de cómo se enfrentó a la primaria, sin duda va a ser un problema. Ahora, que va a estar presente siempre y en la candidatura posible de Janet Jara, ya que estamos en este escenario, Benjamín, de alguna manera el tema del Partido Comunista va a estar siempre presente, ¿no? Eso va a estar siempre presente ahí. Pero me parece que si no entiende que los equipos, las formas son distintas porque ya entramos en una candidatura presidencial fuera de la primaria, yo creo que eso va a ser relevante para mirarlo adelante, porque ahí tiene que integrar a la otra fuerza. Pero también hay que pensar que después del día domingo, aquí va a haber una negociación también de listas parlamentarias que todavía está pendiente, ¿no? mm. Y eso sí que el que triunfe va a tener una influencia mayor en esa decisión, ¿no? Y lo otro, porque comentabas, hemos visto una campaña con un cierto grado de ideología, con esta disputa por el liderazgo de la izquierda. Hemos visto algunas discusiones eh, más bien de tensiones propias de campaña, de dimes y diretes. em, pero lo que ha faltado probablemente han sido contenidos. Ha habido poco debate sobre contenidos de programa. De hecho, más adelante lo vamos a ahondar más por el lado de la oposición, pero uno de los debates del último tiempo ha sido el tema de las contribuciones, que es un debate que más bien lo impulsó José Antonio Cast, lo recogió Matei, etcétera, y se colocó en agenda. Pero desde la misma campaña de las primarias no han surgido a lo mejor discusiones de contenido, y lo comento además, porque sumando a lo de las listas parlamentarias que se tienen que empezar a conversar el día lunes, también van a tener que consensuar un programa de gobierno. No, sin duda. Las primarias es poco el debate programático que hay, ¿no? Y yo creo que también las elecciones presidenciales que vamos a ver después de agosto, no me parece que vaya a ser muy programático, ¿no? Eh, y lo digo fundamentalmente ¿por qué? Porque ya los ejes de votación tradicionales entre izquierda y derecha están quedando un poco detrás, ¿no? No digo que no sean irrelevantes, tienen su importancia, pero no son decisivos en las decisiones que van a tomar. Recordemos que hay voto obligatorio, que más de 3.200.000, si no me equivoco, son 3.180.000 personas, son los que nuevos han ingresado a votar. Y esas personas votan por otras dimensiones de la política, ¿no?
No quiero decir que los temas no estén ausentes, pero quizás el tema programático, como tú dices, Benjamín, en la primaria me parece que no ha estado más bien definir posiciones en cada uno de sus distintos nichos en los cuales se encuentran los partidos, ¿no? Y eso, si se quiere construir un programa de gobierno, bueno, va a ser también otro desafío de ahí en adelante, desde el lunes hasta agosto, por lo menos, ¿no? Para decir una fecha aproximada, donde va a tener que utilizarse, claro, la pluma, ¿no? Ahora, en esa injerencia, ahí donde tiene que tener la amplitud, la forma en la cual se va a establecer este programa de izquierda. Y ese va a ser el gran punto que va a tener detrás, me parece a mí, Janet Jara, ¿no? Y porque se me olvidó, otro ingrediente que ha tenido esta primaria han sido los gestos. Esto llamaba, bueno, mencionaba lo de Jara anteriormente respecto a la democracia cristiana, pero la candidata Carolina Toá también ha tenido algunos llamados. Ayer convocaba a un mundo de centro derecha que a lo mejor podría sentirse identificada con ella. Esto también considerando de que la primaria es voto obligatorio solamente para los militantes, el resto es voto voluntario. Entonces es clave el poder de convocatoria que pueda tener. Y hoy día la senadora Jimena Rincón le recordó que era muy difícil que ese sector lo apoyara y le sacó a colación su respaldo a la convención constitucional y al proyecto que se votó el 2022. Eh, ¿Qué pasó con la candidatura de Carolina Toa? No alcanzó a aprender, ella no logró imponer su clivaje, o necesariamente, como algunos dicen, algunos reportajes publicados el fin de semana, se creía que iba a ser mucho más fácil esta contienda, casi un trámite. Yo no diría que iba a ser toda elecciones competitivas y tiene sus distintas aristas, ¿no? No menosprecien, no, yo creo que ningún político menosprecia las elecciones porque sabe lo que es una contienda de esa naturaleza. Me parece que el indicador, por, un poco por qué Carolina Tobá un poco se alejó de la primaria, lo veo ayer, ¿no? Ayer estuve en un debate en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, con Matei. Es, la pregunta es qué hacía ahí una candidata de primaria, ¿no? Me parece que eso grafica de cierta manera un problema estratégico que tuvo la candidatura, que, que las elecciones primarias, bueno, son respecto a un sector político y es muy difícil aquí la creencia de que el voto estratégico, de que alguien fuera de las coaliciones vaya a incidir en la primaria para cambiar ese resultado, me parece que eso es casi una suerte de invento o operación mental que pueden tener los candidatos para reafirmar una acción, pero no es así, ¿no? Eh, yo creo que hay un mito, y perdón que en esto me puedo alargar, Benjamín, pero hay un mito respecto, por ejemplo, a la primaria anterior de Boric y Jadwe, ¿no? En que el mito dice que la derecha salió, en el fondo, o habían las comunas del sector oriente de la región metropolitana hubieran salido a votar por una determinada candidatura, ¿no? Si uno aísla la primaria, aísla esos votos de la primaria de Jadwe y Boric hubiera ganado igual. Entonces, el voto, esa percepción de voto estratégico me parece que es equivocada y demuestra un poquitito los problemas que ha tenido en la convocatoria y en esa convicción estratégica la candidatura de Carolina Toá. Yo creo que sí, me parece que partió demasiado elitizada su campaña, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Mm. Un poco elitizada, producto de disputas de élite, y eso tiene que bajar cuando se trata de un proceso eleccionario. Más hoy día cuando en general la población se aleja de las élites, Mm. hace todo lo contrario. Un ingrediente que, bueno, que comentabas también que ha ocupado muy bien la candidata Jara. Justamente, y recordando la primaria del 2021, votaron 1.600.000 personas aproximadamente en esa primaria de la izquierda que Boric derrota a Daniel Jadwe. 1.600.000 en un contexto que todavía estábamos saliendo de la pandemia. De hecho, todavía estábamos en pandemia. Habían vacaciones de invierno como ahora, pero como estábamos en pandemia, la gente no había salido fuera de Santiago. Ahora es posible que en algunas zonas del país llueva,
¿Qué tan duro puede ser para el sector, especialmente para el ganador eventual de la primaria, si es que ese triunfo lo logra con una participación relativamente bajo, menor a ese 1.600.000 de la del 2021? No, si es más bajo que la participación de las primarias del 2021, hoy día con voto obligatorio, se amplió el padrón. Eh, por lo tanto, más bajo que eso es una derrota casi autoinfligida, ¿no? En el cual va a ser muy difícil el día lunes para todos los partidos, independiente de quien gane, ¿no? Porque puede estar presente que ahí la posible competitividad que tenga esa candidatura se derrumba, ¿no? Porque no aparece como un efecto posible. Por eso es importante la participación, ¿no? La participación es importante porque va a dar un cierta señal o signo y estado de ánimo, ¿no? Al contrario, si viéramos que votaran 3 millones de personas, uno diría, ojo, esta candidatura es muy potente, ¿no? Pero si cae sobre ese rango, a mí el rango de menos participación que la primaria de Boric y Jadwe, me parece que eso ya es una suerte de casi derrota anticipada en noviembre, ¿no? Eh, y va a ser muy duro porque después el día lunes va a ser bien complejo de cómo armar estas campañas, cómo configurar las listas parlamentarias, que a mi parecer van a ser dos listas parlamentarias, no van a caber en ningún escenario, pero ahí va a ser mucho más dura la configuración, ¿no? Y eso también va a implicar para el gobierno, ¿no? Para el gobierno va a ser si esa participación es muy baja, para el gobierno, porque ya el gobierno básicamente ya es un pato cojo redoblado, ¿no? Entonces pasaría una suerte de casi una mera administración sobre el final. Y justamente del gobierno, porque este tema de la baja participación evidentemente le afecta, pero ¿cuál es el mejor y peor escenario para Boric en términos de resultado? Una parte de los debates ha sido quién es el continuador, o más bien, yo no soy el continuador, tú sí lo eres. Ha habido como una discusión ahí en torno a quién es el heredero de este gobierno. Eh, y todos tienen algo de eso. Gonzalo Vinter es parte de su partido. La ministra Toá fue su ministra de Interior y cuando la despidió con un llamado a cierta unidad, etcétera. Algunos leyeron como que el presidente la estaba enfocando como su continuadora. Eh, entonces, ¿cuál puede ser el mejor o el peor resultado para el gobierno y para Boris? Yo diría que el mejor resultado para el gobierno es que sobre las primarias voten, eh, voy a decir algo más de 2 millones de personas, me parece que eso es, y que la candidata que resulte ganadora, a mi apreciación hoy día, es Jara. Me parece que ella puede ser parte de esa candidatura de unidad de las izquierdas. Y eso me parece que es muy relevante, ¿no? Porque el presidente de la República ha tenido un sostenido apoyo de un 30%, ¿no? Y si Jara encarna aquello, bueno, me parece que parte ahí con una base, no sé si ese 30, pero entre 25 y 30, ¿no? Muy relevante. Entonces me parece que eso para el gobierno es un estado de ánimo, yo diría, superlativo para el gobierno enfrentar la última etapa, ¿no? Sería muy bueno tener una candidatura que parta con ese elemento hacia la competencia. En el sentido contrario, claro, una baja participación en primaria independiente de quién resulte incluso ganadora, va a afectar directamente al gobierno en su pretensión quizás de influir, de tener un efecto en el último tiempo, y vamos a ver más bien un gobierno de salida en el cual la figura del presidente Boric ya va a ser yo diría que es el gran... alguien se preocupaba de los legados del gobierno. Yo creo que el gran legado del gobierno es la figura del presidente Boric. Y, y porque mencionaste lo que significaba esta disputa del liderazgo en la izquierda. Evidentemente el sector que gane va a tener una preeminencia importante, va a poder justamente, entre otras cosas, debatir el programa.
Pero ¿qué pasa en lo personal con los candidatos? Lo centro mucho en Jara y Toa, porque Mulet, por ejemplo, que es muy difícil que gane, pero es que además él tiene esa carta de la posibilidad de ser candidato al Senado por Atacama. Gonzalo Vinter, que si llegase a perder, puede repostularse como candidato al Congreso, como diputado. Pero ni Toá ni Jara pueden ser candidatas porque no renunciaron un año antes a su cargo. Entonces, quien pierda no solo va a perder todo este tema de liderazgo de su sector, sino que también va a quedar bastante herida y quizás con una carrera política bastante liquidada. Especialmente estoy pensando más bien en Carolina Toá, a lo mejor Janet Jara aún es más joven. Puede ser, pero ahí también yo agregaría otro elemento. Vamos a ver cuánto es la distancia, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? Porque si la distancia es eh, cercana a 10 puntos, va a ser una derrota muy difícil para poder reconstruirse a esa figura que quede en ese segundo lugar, ¿no? Si es por el contrario más ajustada, estoy pensando menos del 5%, ¿no? Para tener solo una mirada, ¿no? Bueno, ahí va a tener una influencia importante porque va a ser muy necesaria en la configuración de la candidatura presidencial definitiva, ¿no? Ahí puede tener un espacio de recomponerse. Ahora, esto no es automático, no es fácil, porque las disputas políticas van a permanecer en este escenario que estoy diciendo, un escenario mucho más estrecho de la definición de primaria, y por lo tanto ahí van a tener un protagonismo, ambas candidatas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a tener que poder influir en el programa, en las listas parlamentarias, en las sensibilidades de cada sector, y por lo tanto me parece que ese es el mejor escenario, ¿no? Ahora, si la distancia es mayor, me parece que eso va a ser muy complicado para quien resulte perdedora en esta primaria, ¿no? Muy complicado seguir ese mismo camino, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir una fuerte reflexión política en ese sector. Mm. Y esa reflexión política en ese sector, eh, el tiempo es poco para la reflexión propiamente política porque se enfrenta a un escenario electoral. Entonces, van a tener que combinar esa reflexión con la manera de conseguir estos espacios de poder que la elección les puede permitir. De otra manera, puede ser mucho peor el resultado en noviembre, ¿no? Y, eh, los comandos, en general, los comandos de Matei, Kast, dicen, da lo mismo quien gane, no vamos a cambiar nuestra estrategia, etcétera. Pero es inevitable pensar que va a ser muy distinto cómo ellos se van a parar frente a una competencia que sea Carolina Toá o Janet Jara. Eh, ¿Tú crees que, que el debate va a ser distinto, que el tono y los contenidos pueden ser distintos en relación a quién de las dos puede ser la contendora desde el lunes? Me parece a mí que sí, lo ejemplifico, si gana Jara, como estoy pensando, quien va a crecer es José Antonio Cast, en lo inmediato, ¿sí? En lo inmediato. No sé cuánto ni mucho. Me parece que eso sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver una disputa. Cast no se tiene que declarar opositor a este gobierno. Todo el mundo sabe lo que es y lo que está, ¿no? Por lo tanto, esa consistencia y esa coherencia es donde lo mantiene, ¿no? Recordemos que ganó la primera vuelta el 2021, por lo tanto es un candidato muy competitivo en cualquier elección presidencial. Y una candidatura que surja con este signo del PC, que antes discutíamos cuánto está presente o no está presente, me parece que eso también en una primera instancia va a moverse en un escenario ahí, ¿no? Y CAS puede ser ese crecimiento, lo cual va a complicar en el escenario a Matei, ¿no? Matei, que ha tenido problemas estratégicos en su campaña, va a ser muy complejo cómo ella logra estratégicamente situarse en este escenario. Y no descarto que además surjan otras figuras en este mundo abierto, que yo no creo que es el centro político, ¿no? En un mundo abierto que más allá de la izquierda y la derecha está ahí, pueden surgir otras figuras que hoy día están juntando firmas que pueden ser relevantes en estas decisiones. Solo estoy pensando, por ejemplo, en París, ¿no?
quien incluso en una campaña en el extranjero sacó más de 2 dígitos en una elección. Entonces, creo que también ahí abre un espacio distinto y eso va a complicar hoy día las candidaturas de la derecha. Me parece que acá lo va, como digo yo, va a producirle un crecimiento. No sé cuánto, pero me parece que va a salir bien, ¿no? Pero Matei se le va a complicar ese escenario. En el escenario de Tobá, bueno, ahí hay una complejidad hacia el mundo de las izquierdas más de las derechas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera Tobá no ha sido hasta el momento, ¿no? No ha logrado atraer al mundo de las izquierdas. Y ya hay, por ejemplo, gobernadores como el de la quinta región, ¿no? Que han anunciado posibles candidaturas si produciese este triunfo de Toa. Yo creo que ahí se va a producir un escenario que también puede ser complejo hacia la izquierda. Y paralelamente, me parece que también a Matei ese escenario no es que uno y otro le favorezcan, ¿no? Pero también la complica porque sale una figura muy que puede penetrar a nichos en los cuales la estrategia de Matei podría estar presente, ¿no? Yo creo que ahí hay una definición. Pero, pero más que esos nichos, el tema de fondo es que me parece a mí que hoy día Matei no ha logrado conectar con los sectores populares y sí lo ha hecho José Antonio Kast. Ahí, ¿por qué? Por un tema, ¿no? Nada más que por seguridad. Y en eso es notable, ¿no? Pero efectivamente me parece que eso le ha dado en esta ventaja y creo que es relevante en lo que viene. Eso te iba a preguntar justamente porque muchos dicen que realmente la campaña parte ahora, después de la primaria, en fin, más o menos vamos a tener el elenco claro, van a surgir nuevas candidaturas probablemente tal, pero más o menos vamos a tener claridad de quiénes son los competidores, pero estos últimos meses o este último mes, la candidata Matei estratégicamente se ha complicado. Este tema de los voceros ha sido súper gráfico, y los cambios lo confirman. ¿Por qué ha surgido esta complicación? Es importante lo que tú dices, que Kast ha logrado penetrar en los sectores más populares, ella no, pero ¿por qué a la campaña le ha costado tanto arrancar, tanto ordenarse? Yo creo que porque las campañas son una gran empresa, eh, una empresa política, ¿no? Entiéndase en este concepto. Y esas grandes empresas, Matei, partía de un piso muy alto, ¿no? Y de ahí hay que configurar equipos y planificar estratégicamente todos los escenarios que se van. Y me parece que ese fue uno de los errores que de alguna manera hoy día está tratando de sortear mientras la atención política está en otro lado, ¿no? En las primarias, ¿no? Pero eso no lo ha hecho, ¿no? Y eso se notó mucho en las distintas maneras en las cuales enfrentó Evelyn Matei estos 6 primeros meses del año, ¿no? eh, Sin una estrategia clara, sin una definición, esto de los voceros es el epítome de algo, ¿no? Porque uno mira todas las otras candidaturas, no tienen voceros. Y el candidato o la candidata es la figura central de esta candidatura, ¿no? Entonces, estratégicamente, mira lo que ocurrió también en las primarias, ¿no? Tratar esta discusión que hubo, que si Chile Vamos hacía o no primarias, hacían renunciar a un senador, habían colocando otro. Eso es improvisación. En una larga campaña, ese era un escenario probable y había que tener configurado esos escenarios. A eso me refiero con un diseño estratégico, ¿no? Y mirar también lo que han sido campañas en otros países donde esta situación se ha dado. Son elementos importantes para construirla. Y yo creo que ahí le ha faltado, ¿no? Y quizás en un minuto también demasiada élite sobre la propia campaña y eso no es bueno, sobre todo porque venía saliendo de una elección municipal y regional donde le fue tan bien a este sector político chilevamo. Y yo creo que ahí tenía, y puede tenerlo todavía, ¿no? Una suerte de un gran ejército de concejales y alcaldes que efectivamente son los que van a nutrir en parte esa campaña. Yo creo que esa conexión es la que
ha faltado y no se ha visto hasta el momento. Justamente, volviendo al ejemplo de la elección del año pasado, la municipal, la otra cara es republicanos, que si bien el partido recalca que le fue bastante bien en concejales y en consejero, no le fue tan bien en alcalde y gobernadores, y su estrategia de ir en algunas regiones dividido o en algunas municipalidades incluso no tuvo un efecto esperado para ellos, y se daba la sensación de que habían perdido en esa elección. Pero en los últimos meses y especialmente la última semana, la candidatura, manteniendo el mismo orden de siempre, ha logrado lo que tú dices, sintonizar más, imponer algunos temas de debate, como las contribuciones que mencionábamos antes, y se ve un orden más o menos claro. ¿Qué diferencia tú ves entre este cast, el del 2025, con el del 2021? eh, Evidentemente también el electorado cambia. O sea, el electorado del 2021, el Sí. Chile de 2021 es muy distinto al Chile de 2025. Y también Eh, para ir a votar, ¿no? Además, ahora están todos obligados a ir a votar, en el 2021 no. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Tú ves algún cambio o no? O más bien sigue siendo el mismo caso de siempre. A ver, José Antonio Caz es el mismo José Antonio Caz de siempre, ¿no? Las personas no cambian tan así, ¿no? Pero lo que sí debo reconocer es que, claro, él ha hecho una campaña muy coherente y consistente, ¿no? En el cual su figura ha sido el eje de la campaña y de ciertas propuestas. Y sin ruido externo, sin voceros, a lo más la presencia del presidente del Partido Republicano haciendo algún tipo de contención o de algún tipo de acción en esa materia. Es decir, ha ido consistentemente, casi lo que hizo fue una manera coherente y consistente, que no lo tuvo el 2021, respecto de cómo posicionarse en un sector político y recuperar ese capital que lo había perdido en la municipal, recuperarlo porque es un capital personal de su propio liderazgo, ¿no? Y me parece que eso es lo que hizo. Eh, claro, lo que la pregunta está es, ¿CAS puede crecer más allá de aquello? Es una pregunta que uno podría dejarla abierta, ¿no? ¿Puede crecer o hasta dónde puede crecer? Porque hasta el momento los resultados del Partido Republicano han dicho que su complejidad es no poder construir esas mayorías posibles para hacerlo. Entonces, me parece que ahí hay un tema que vamos a ver en adelante en la candidatura de Kass. Y el otro tema es que, claro, hoy día vemos ruido frente al comando, frente a la candidatura de Matei, ruido, distintas voces, etcétera, ¿no? Y cuando se están anunciando tantos cambios de estructura, yo digo, bueno, ahí hay un problema grande porque eso no se anuncia, se hacen y después anda, ¿no? Pero no puede ser el tema político de una candidatura como ella, ¿no? Eh, pero sí, recordemos que también el Partido Republicano tuvo grandes complejidades, por ejemplo, en el último proceso constitucional, donde las voces eran muy diversas y propuestas muy distintas, y que el propio CAS fue imposible de ordenarlo, ¿no? Hasta ahora parece indicar que sí han tenido esta estrategia, ¿no? Es un poquitito lo que hablábamos de Jara respecto de CAS, ¿no? Hay algo muy similar ahí. Si ambos dos dejan un poquitito de lado esas estructuras propias de sus configuraciones políticas originarias, bueno, pueden tener capacidad de avanzar más allá en conectar con la población. Muy distinto va a ser ya cuando estemos en campaña y cuando estén los elencos de las listas parlamentarias y que tenga que lidiar todos los candidatos, pero en particular Kast, con candidatos a diputado o al Senado que digan alguna declaración no muy acorde con lo que él quiera proyectar en campaña, que también eso tiene una complicación. No, evidentemente, eso va a ocurrir en el oficialismo y en la oposición, ¿no? Acá se le va a ocurrir y probablemente a Jara también, ¿no? Si Jadwe puede ser candidato a diputado por Recoleta, ¿no? ¿Qué va a hablar Jadwe? También se va a salir de su nicho, ¿no? Y eso va a ser una de las dificultades de las candidaturas, ¿no? Porque solo que esas personas, esos candidatos o candidatas vean
que tienen realmente posibilidades de éxito con esa candidatura presidencial, más o menos se ordenan, ¿no? Y los conflictos un poquitito de alguna manera se baja el tono de esos conflictos. Si no, esto va a ir incrementándose y naturalmente va a producir muchos problemas en la candidatura. Eso también le puede ocurrir a Kass porque hasta el momento él se ha planteado en un tema que es seguridad, ¿no? De algún tema, el tema de las contribuciones, pero un tema que ya él lo había tomado, él lo vuelve a retomar, pero aquí van a salir otro tipo de definiciones, ¿no? Y esto es, ¿por qué? Porque yo soy convencido que aquí la elección no se define en los ejes más políticos, ¿no? Se va a definir en otras áreas. Y es ahí quizás donde los temas más blandos o, o, o de naturalezas muy distintas, porque pueden haber temas de distintos tipos, que uno vayan tocando a esas candidaturas, me parece que eso va a ser lo clave a partir de agosto en adelante, ¿no? Oye, y para ir cerrando, bueno, hemos hablado del tema de las listas parlamentarias, pero una cosa interesante es, por ejemplo, lo que pasó con el diputado Miguel Ángel Calisto, que se querelló contra él el Consejo de Defensa del Estado, y él era una figura importante en el engranaje de la centro derecha, porque él era una de las cartas seguras del Partido Demócrata, que es un partido todavía muy pequeño, tiene dos senadores que eran de otro partido y que renunciaron, y él iba a ser candidato al Senado por Aysén. Bueno, supongo que todavía mantiene esa aspiración, pero esa aspiración justamente iba de la mano de la negociación con Chile Vamos. Y Chile Vamos probablemente iba a ceder el cupo para que él fuese candidato único de algún eventual pacto, pero con esto a lo mejor esa idea queda en nada. Eh, ¿Qué tan difícil va a ser construir las listas parlamentarias? Ya vemos que por el lado de la izquierda probablemente vayan a haber dos. Por la derecha también van a haber dos. Republicanos, seguramente con el Partido Social Cristiano, y Chile Vamos, a lo mejor con demócratas. No, la construcción propia de las listas va a ser una complejidad enorme, ¿no? Eh, yo creo que republicanos y libertarios y social cristianos ya tienen más o menos acordadas una lista, ¿no? Chile Vamos todavía no tiene los acuerdos necesarios para establecer esa lista, salvo en los partidos que componen a Chile Vamos, ¿no? Pero de incluir a otros en nuestra lista, ¿no? Y me parece que esas negociaciones todavía no comienzan, me parece que uno las va a ver con mayor claridad a partir del lunes, más allá de que estén o no en la primaria, ¿no? Y en el oficialismo, la misma manera, ¿no? Esta aspiración de una lista única me parece inverosímil, no tiene sentido, no la veo real. Me parece que van a ser dos listas, pero ¿cómo se van a configurar después del resultado de la primaria? Ese es el punto que uno no va a ver, ¿no? Incluso qué va a ser la democracia cristiana, ¿no? Porque la democracia cristiana, ¿qué va a ser? Más allá de que uno diga, oye, ¿quién es la democracia cristiana? Por favor, me pueden preguntar aquello. Pero ¿qué va a hacer la democracia cristiana en esto? Porque ha dicho reiterativamente que no va en esa alianza, ¿no? Pero apoyó, o dio a entender que apoyaba a todas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se incorpora o no. Entonces ahí van a entrar en muchas disputas y las listas parlamentarias van a hacer una fuerte negociación en la oposición, en el oficialismo, sin duda, ¿no? Y ya estamos viendo que van a haber diferentes listas, ¿no? Y candidaturas de distinta naturaleza. Tomás, te agradezco muchísimo esta conversación. Bueno, supongo que ahora 79 horas, 79 horas de que se instalen las mesas para la votación de las primarias el día domingo. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Y esté muy bien, Benjamín. Y a ustedes los dejo invitados para seguir conectados en emol.com y con la programación de Emol TV. Nos veremos la próxima semana.